Pero uno de esos viajes, que fueron 4, acompañado por José Antonio García Belaúnde, fue tomar contacto con esta potencia continental y hablar de todos los temas. Y uno de los muchos temas, tema obsesivo en el presidente Lula, era la relación que debiera tener Perú con Venezuela y su entonces presidente Hugo Chávez. Y nosotros no teníamos una muy amigable relación con Hugo Chávez porque nosotros somos demócratas. Y en segundo lugar, no creemos en ese tipo de gobierno regimentado que direccione la economía por completo. Este es un tema que siempre hemos abordado con el presidente Lula, que a su turno siempre buscaba hacer el contacto con Venezuela. Si usted quiere saber de qué conversamos en las breves horas, además de almorzar con Lula. Claro, esa es la pregunta. ¿Qué temas trataron en esa reunión? Pero en el almuerzo se trata de la salchicha, de la feijoada, de las fabas, de cada cosa, de manera que no hemos tenido tiempo de almorzar hoy día con su señoría, pero estoy seguro que hubiéramos comentado también los platos y ahí se gasta tiempo comentando de platos. Pero los temas a tratar eran fundamentalmente cómo fortificamos la alianza con el Perú. Este es el primer tema. Y entonces el presidente Lula lo que decía, vamos a darle más fuerza al UNASUR. Yo le decía, el UNASUR está dividido. Nosotros tenemos el Pacto Andino, pero usted tiene el Mercosur. Y hemos unido todo esto en una especie de sancochado, una feijoada que se llama UNASUR, que no va ni para atrás ni para adelante, salvo líricamente. Somos la Unión Sudamericana, pero no tenemos puntos en común. El Perú ha iniciado su Tratado de Libre Comercio con Norteamérica y Lula era creyente de que no debíamos tener un Tratado de Libre Comercio con Norteamérica. Yo le dije, bueno, hazme un libre comercio con Brasil, que mis productos entren con 0 aranceles y entonces conversamos. Todo esto discutíamos con Lula. No íbamos a hablar, señora, por si acaso, de Odebrecht ni de ninguna empresa. No trataron ningún tema relacionado con las empresas. Y está de testigo el canciller García Belaúnde. ¿La reunión fue con él? Evidente. ¿Él participó las 4 horas que duraron? Sí, yo no llevo una persona que me acompañe y la dejo en la puerta de la reunión, por favor. Me enseñaron educación. De la revisión de los diversos viajes que ha hecho al Brasil, hemos podido verificar que sus viajes al Brasil del 2011 al 2012 en 3 oportunidades. Todos ellos son por un solo día. Viajó del 1 al 2 de enero del 2011. ¿Asunción de mando del presidente Lula? Del 24 al 25 de mayo del 2012. El 2002, no, eso ya es post-gobierno. Sí. Sí, fui a dar una conferencia en la Federación Industrial de Sao Paulo. Y del 14 al 15 de octubre del 2012. ¿Del 14 al 15 de octubre del 2012. No, yo solo he ido en una ocasión el 2012 a una conferencia, está equivocado eso. En el curso del gobierno fui 2 veces a Brasil, 3 veces a Brasil. Está mal su cálculo. Una como visita de Estado a Brasil, donde me acompañó toda una gran delegación de instituciones, no solamente miembros del gobierno. Visita de Estado a Brasil, al Palacio de la Alborada. Una reunión con el presidente Lula el día de su asunción de mando, pero de minutos porque habían 50 jefes de Estado, inclusive la señora Hillary Clinton estaba ahí. Y en tercer lugar, una conferencia, pero ya después de haber sido gobierno. ¿Qué fecha dijo, Presidenta? Del 14 al 15 de octubre del año 2012. 2012. 12. Ah, sí. Perdone, no. Yo sí. Perdón. Y el presidente, que creo que sigue siendo peruano, del IPIS, de la Asociación Internacional de Prensa, puede dar fe, fue una visita de 24 horas a dar una conferencia a la reunión mundial de la prensa
conferencia que di con el presidente Fernando Enrique Cardoso públicamente, y terminada la conferencia volví a Lima. Pero ese fue un ir y venir. Y esa fue ad honorem, pero era a la conferencia de la Asociación Mundial de Prensa, el IPIS, Instituto de Prensa Internacional. ¿Usted viajó conjuntamente con Jorge Barata en mayo del 2012? Cuando fui invitado a la conferencia de FIESPI y convocado por la agencia Espínola, que trató con mi oficina, como todas las conferencias, el día que iba, porque volví al día siguiente, iba a dar la conferencia y volví en la mañana del día siguiente, estaba el señor Barata en el avión, ¿sí? Pero entiendo que era porque iba como expresidente del Perú a hablar sobre los convenios de inversión posibles con el Brasil como país y la necesidad de que el Brasil bajara sus aranceles con el resto de América Latina. Ese fue el tema de mi conferencia. ¿Se reunió en privado con el señor Jorge Barata en esa ocasión? No, él estuvo presente en la conferencia solamente. Producto de su conferencia, ¿trató, ya no en privado, sino dentro de la reunión, algún tema relacionado con su conferencia o con los intereses que motivaron su presencia? ¿Traté con quién? Con el señor Jorge Barata. No, en absoluto. Yo lo que fui es a sostener ciertos principios fundamentales. Primero, que el mundo no está en una crisis terminal y que el mundo necesita mayor libre cambio y libre comercio, y que los países que más se adecúen a esto más podrán crecer y mayores capitales podrán traer. En segundo lugar, que esto que sería deseable en la relación Perú-Brasil estaba bloqueado por el Mercosur, que le impide al Brasil tener un trato con el Perú sin la aquiescencia de Argentina, Uruguay y Paraguay, y que este Mercosur, en tercer lugar, impide la más alta inversión y colocación de productos brasileros adicionalmente en el mundo. Este fue el tema por el que fui a conferenciar en Brasil, como lo he sostenido en lo fundamental en otros 34 escenarios. ¿Usted viajó en septiembre del 2008 a la Expoferia Perú-Brasil? Sí, claro, esa fue ocasión en la cual llevamos los mantos de Paracas. ¿En qué avión viajó, señor? En el avión presidencial, señora. Me impresiona que la comisión, porque esto ya lo he escuchado, no haya verificado con la Fuerza Aérea el movimiento del avión presidencial. ¿Usted cree, señora, que yo iba a viajar con el ministro García Belaúnde, con el ministro de Energía y Minas, con la ministra de Transportes y Comunicaciones y 3 ministros más en un avión privado? Eso lo hizo el señor Humala, que viajó en un avión privado. Nosotros no. Solo le he consultado en qué avión viajó. Está bien, en el avión presidencial. El avión presidencial. Le ruego que confirme las horas, e inclusive tengo las fotos de mi presencia ese día en el Grupo Aéreo número 8, la Fuerza Aérea, y en la agenda. Pero me impresiona que ese tipo de especulaciones todavía se pregunten, porque se pueden averiguar fácilmente. No hemos hecho ninguna especulación, señor García. He hecho una pregunta muy sencilla. El 11 de septiembre del 2008, ¿no recibió al señor Emilio Odebrecht en Palacio de Gobierno? No recuerdo esa fecha exactamente. ¿Recuerda haber recibido al señor Emilio Odebrecht en Palacio de Gobierno? Sí, claro. He dicho que en los meses de septiembre del 2006, seguramente, como está en agenda, y más adelante, tal vez esa fecha, otra vez. Se ha mencionado una tercera que lamento no recordar, pero en ninguno de esos casos se hizo reunión secreta de conciliábulo. Todo está referido en la prensa de la época, como se puede buscar, y en ninguno de esos casos se ha hablado de tratos especiales, ni de transferencias, ni de coimas, ni de sobornos. Y jamás lo podrá decir el señor Odebrecht, como lo ha dicho de otros. Sí, nosotros tampoco lo hemos dicho, solamente que esta reunión coincide
con me parece que... la concesión a Cuntor de transporte de gas ocurre un día después. Sí, congresista Costa. ¿Quiere una interrupción? Solo para aclarar Sí. la pregunta y la respuesta, porque me parece que la pregunta ha sido sobre Emilio Odebrecht, Emilio Odebrecht. y no sobre Marcelo. Y me parece que la respuesta No. Al señor ha sido sobre Emilio Marcelo. ¿No? no lo he vuelto a ver nunca. No. Mejor dicho, no lo he visto. Yo dije que el O sea, abuelo usted lo conoció conocí. a Norberto, al abuelo. Al abuelo, Norberto. Emilio no se ha reunido. No recuerdo, jamás. Sí. Porque obra No, en, la pregunta obra era en por manos Emilio. de la comisión una información de que ya durante su segunda administración usted recibió a Marcelo y a Emilio juntos en algún momento, y a eso se refería la pregunta. No, yo no recuerdo, pero en la foto que ustedes pueden encontrar, y la hemos encontrado, estamos en el salón de embajadores, está sentado el señor Marcelo Odebrecht, más allá del señor Barata, y quien habla. No hay ninguna otra persona. Pregunta anterior, señor García, iba con respecto a su viaje a Expo Brasil. Es porque, de acuerdo a los estudios que se han hecho aquí, nosotros no encontramos un registro de salida en la Dirección de Migraciones. Pero en todo caso nos queda claro cuál es la respuesta que usted tiene. Las preguntas acá se plantean en base a hipótesis y se van contrastando y finalmente concluyen. Eso lo conoce usted muy bien. Usted ha señalado en esta sesión que Osvaldo Plasencia nunca ha sido su asesor en Palacio de Gobierno. ¿Eso es verdad? Si lo he señalado, es verdad. Sin embargo, en la declaración que hizo en la Comisión PARI dijo que solo ha tenido 3 asesores, el doctor Carranza, Susana Pinilla y en su momento al señor Plasencia. Eso fue una respuesta que considero equivocada porque el señor Pari me preguntó por eso. Y la verdad es que jamás existió ningún nombramiento ni ninguna presencia en oficina del señor Plasencia. Reitero que él iba como parte de enviado por la comisión parlamentaria del doctor Alba Castro para seguir el show de inversiones que había lanzado el gobierno. El señor Plasencia, ante esta comisión, señaló que estuvo destacado a Palacio de Gobierno para cumplir labores de asesoría. De asesoría de la comisión que seguía los temas del show de inversiones, que ese era el objetivo. Claro, es que él en su ficha de datos de la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico ha señalado que ha sido asesor para el despacho presidencial desde el 2007 hasta el año 2008. Ay, señora. Mentirá el señor Plasencia. Todo el mundo vende humo para mejorar sus expedientes, pero no hay ningún nombramiento ni ninguna persona que pueda decir que el señor fue asesor. No sé en qué. El señor ha vendido humo entonces. ¿La señora Zaida Sison formaba parte del Grupo Brasil? ¿La señora Zaida Sison formaba parte del Grupo Brasil? Que yo sepa, no. La señora Zaida Sison, a la cual conocí porque casó con un funcionario del primer gobierno aprista, el señor Rodolfo Beltrán, en su condición de brasilera, era permanentemente vinculada a toda empresa de Brasil como introductora. Pero la señora Zaida Sison, sobre la cual se hizo una enorme especulación en los medios, especialmente cuando vino el exministro Dirceu, que visitó Palacio sin más objeto que una reunión protocolar y supongo ya por su cuenta privada intentar introducir una empresa que se llamaba Ingevap, terminó reconociendo que nunca hizo ningún negocio en el Perú. De manera que la señora Zaida Sison, a la que respondo sí conocí, era traductora y al mismo tiempo relacionista pública, pero participó en la reunión del señor Dirceu como parte de la comitiva con la que se presentó el señor Dirceu, simplemente que además hizo declaraciones a la salida de Palacio de Gobierno, pero nada más. No creo que
tuviera una importancia fundamental dentro del Grupo Brasil. No era parte del Grupo Brasil porque era simplemente una persona de asistencia técnica, de traducción, supongo de tocar puertas, ¿no? Pero al final era venta de humo lo que hacían. Se ha reunido en septiembre del 2008, cuando estuvo en Brasil con la Federación de Industriales de Sao Paulo, con el presidente de OAS, del Mao Piñeiro. No. ¿Conoce al señor Leo Piñeiro, como se le No. conoce? No. A ver, si en las visitas del presidente Lula o en los grupos empresariales de 30 o 40 empresarios brasileños, usted le da la mano a alguno de ellos, no puede decir que lo conozco, ¿no? No sé quién sea. ¿Algún señor congresista tiene alguna pregunta más? Sí, congresista Gino Costa. Gracias, presidente. Aprovechar para unas preguntas finales. La primera sobre la interoceánica, solo para tener claro su actitud frente a ese proyecto ya en marcha. En realidad, acaba de comenzar la construcción de la interoceánica en marzo del 2006, cuando usted asume la presidencia, de manera que era un proyecto muy reciente. Y por lo que he escuchado, usted en ningún momento considera la posibilidad de parar ese proyecto. ¿Eso es así? Consideramos que había que sincerar los precios, y precios actualizados y precios reales, y de esa manera continuar. Obviamente si hubieran dicho, sabe que la empresa pretende 5.000 millones en vez de los 800, se hubiera detenido ese proyecto, pero después del expediente técnico quedó claro que se podía continuar. Si era un proyecto tan nuevo que se podía parar... ¿Eso piensa usted? No, digo, era un proyecto nuevo porque se había comenzado en marzo del 2006, y si hubiera tenido algún problema grave, hubiera sido posible, relativamente fácil, detenerlo. Pregunto, porque le termino la pregunta, porque es en realidad una opinión que le estoy pidiendo, porque usted ha sido muy crítico con este gobierno sobre proyectos que vienen de atrás, que han sido más difíciles de parar porque estaban más avanzados en su ejecución, como Talara, por ejemplo. Estaba en 50% de ejecución. Proyecto de esa naturaleza es mucho más difícil parar. La línea 2 no está en 50%, pero está bastante más avanzada que lo que la Interoceánica Sur en ese momento. Por eso le preguntaba y le pido su opinión ahora. Bueno, Señor García. si me permite, lo que pasa es que en el caso de la Interoceánica, el problema era la minusvaloración del precio. Si unos señores, como ha corregido bien, se habló de 800 millones y se firmó por 690, algo que era imposible de hacer con ese precio. En el caso de la refinería de Talara, con 1000 perdones, pero el precio al que se ha planteado me parece ominoso, y más en las condiciones petroleras, en fin, del mercado mundial. Y el caso de la línea 2 del tren eléctrico me parece exorbitante y será tema dentro de 1 o 2 años de un enorme escándalo en este Congreso. Es decir, contratar 35 kilómetros por 5.800 millones, que van a ser 7.000. Ya están valorizando 300 millones más. Y en un terreno que hacia el Callao, en profundidad, en subterráneo, inútilmente, nos va a significar el riesgo geológico de la intrusión marina, y además con una resistencia sísmica de 8.2 cuando el tren está hecho a más de 9. Entonces eso va a significar aquí un enorme escándalo, pero libero mi responsabilidad diciéndolo. Pero en el caso del Interoceánica el tema era diferente. Aquí es la exorbitancia del precio, ahí era, vamos a actualizar este Pero precio. ¿ustedes desde el comienzo supieron que tenían que actualizar esos precios, o eso lo dice hoy, que sabe que en efecto eso fue lo que hicieron? Por eso le pregunto si en efecto era tan claro que los precios estaban subvalorados y que esto iba a costar lo que costó. Por eso pregunto si ustedes lo sabían
cuando asumen la presidencia o me lo dice ahora en función de lo que terminó costando? Ni ahora ni al asumir la presidencia, supongo que en el transcurrir de los meses en la presidencia, cuando el Ministerio de Transportes, la ministra Verónica Zavala, tiene que informar, esto está mal calculado, y estamos obligados entonces a hacer actualizaciones y a terminar el expediente técnico, que estaba considerado en el contrato original, hacerlo después. Una vez terminado el expediente técnico, no por lavarse las manos, sino por tener la voluntad general del Congreso, se envió ese expediente al Congreso, ¿no? Aún así, digamos, no se tomó la decisión ni se contempló la posibilidad de parar el proyecto. Permítame, tengo 3 preguntas más. Una referida a... Sí. Congresista del Castillo. Gracias. La posibilidad de parar un proyecto no solamente está o puede estar regido por el avance de obra que tenga, sino sustancialmente, usted lo sabe bien, por la obligación contractual que significa disolver un contrato, resolverlo estando ya firmado. El Perú ya estaba en el marco del CIADI y todas estas cosas. Acabamos de ver que un tema, el Perú está perdiendo creo que $200 millones en un contrato igualmente resuelto de manera unilateral, ¿no? Hace poco han dado la noticia. Entonces, ahí tenemos un punto. El otro punto importante es que los tramos 1 y 5, ¿no?, de la interoceánica fueron concesionados, o sea, eso se contrató en nuestro gobierno, estoy hablando de octubre del año 2007, a empresas peruanas, no empresas brasileñas. O sea, lo que pudo ser concesionado en nuestro gobierno fue empresas nacionales. Las concesiones a empresas brasileñas son las que vienen de Toledo, ¿no? Y eran contratos, y la política del Estado en ese momento, que nos interesaba mucho sostener la confiabilidad en el Perú, la estabilidad jurídica, pues no podía pasar tan fácilmente por deshacer contratos, porque eso nos hubiera malogrado toda una circunstancia de captar inversiones y de lograr el desarrollo económico como lo logramos, ¿no? O sea que creo que así sea incipiente en ese momento, la estabilidad contractual era una definición política que también tomamos, ¿no? Por supuesto. Gracias. Señora Presidenta. Gracias, congresista del Castillo. Permítame, el señor Costa, antes de... Me informan en este momento, porque he dicho que el señor Emilio Odebrecht jamás lo volví a ver, es decir, el padre del señor Marcelo Odebrecht, actual presidente en prisión de Odebrecht. Pero me informan que vino con su hermano menor, que es un señor Emilio Odebrecht, pero no era el padre ni que hubiera sido presidente de la empresa. Y entran con su comitiva y no sé, no lo ha presentado y además no tendría ninguna importancia si viene el que es presidente de la empresa. Quería hacer esa rectificación porque no presté atención al acompañante de correcto, esa persona. entonces acudió junto con la delegación el señor Emilio Odebrecht, hermano de Marcelo Odebrecht. Hermano, correcto, me acaban de informar eso. Para que sí. quede constancia, Muy correcto. bien. Congresista Costa. Gracias, Presidenta. No, sin duda, yo comparto el criterio mencionado por el doctor García y explicado más en detalle por el congresista del Castillo. A eso precisamente iba también mi comentario cuando me refería a proyectos heredados por este gobierno que estaban, además de, digamos, con contratos suscritos, en fase más avanzada de implementación. O sea, las dos consideraciones son importantes, sin duda la legal, pero también el monto de inversión ya realizado. Y a eso era lo que me refería. Concuerdo con la importancia de tener que respetar los contratos. Tenía 3 preguntas más. Una, sí. Congresista Mulder. Presidenta, hay que recordar que en ese entonces, en la época del señor Toledo, ya en el último semestre, tenía un viceministro, que era el señor Guerra García.
Y este señor fue uno de los que manifestó que esa obra, la de la Interoceánica, estaba con un precio irrisorio. Y yo recuerdo que la Comisión de Fiscalización de entonces lo citamos y él explicó allí cómo se estaba estableciendo sobre la base de un precio que era imposible de que la carretera se hiciera. Y si mal no recuerdo, Presidenta, lo acabo de solicitar que se traiga, hay un informe de la Comisión de Fiscalización señalando ese tema, de manera que ya entonces, incluso dentro del propio gobierno del señor Toledo, empezaron las primeras voces en el sentido de que la carretera interoceánica con 800 millones de los que se hablaba en ese momento era absolutamente imposible. Congresista Gino Costa. Sí, Guerra García había sido viceministro al principio del gobierno, ya no lo era cuando la interoceánica, pero es cierto que se pronuncia contra ese proyecto. Yo quisiera preguntarle sobre la planta de tratamiento de Huachipa, que es otro proyecto de su gobierno que presenta problemas de corrupción. Estos hechos se han conocido ya hace algunos años en el marco de las investigaciones que tuvieron lugar en Brasil, conocidas como Castillo de Arena y que involucran a Camargo Correa, que fue la empresa que, digamos, construyó esta planta de tratamiento por un poco más de 300 millones de dólares. Y según las versiones que han llegado de Brasil, cuyas investigaciones acá en el Perú han avanzado poco, pero entiendo que se están retomando en el marco de las investigaciones del equipo especial del Ministerio Público dedicado al caso Lavallato, el ministro de Vivienda entonces, el señor Garrido Leca, habría recibido un soborno por $1 millón. El presidente Sedapal, Guillermo León, habría recibido también $1 millón, así como el viceministro Sarmiento, que entiendo que ha fallecido por un monto menor, y el gerente entonces de Promesal, un proyecto de mejoramiento sanitario de áreas marginales. Sobre esto, ¿qué tendría que comentarle a la comisión usted? El señor Costa. Bueno, antes de hablar de la planta, quisiera, respecto a su pregunta de si se podía o no detener la interoceánica, mire el espíritu nacional que había en ese momento. Cuando se planteó la necesidad de aprobar el expediente técnico por el Congreso, la votación es 74-2. Aplastantemente el Congreso estaba de acuerdo en que se continúe la obra, porque es así. Ahora, le ruego a la comisión que analice el expediente técnico de la obra en el Ministerio de Transportes, porque la solicitud con la que se encontró la ministra Verónica Zavala fue una solicitud de 40% de elevación automática del precio. Conscientes que habían firmado un precio irrisorio, querían 40% más. Sin embargo, la disposición legal establecía que el límite que podía ampliarse era 27%. Y esto llevó a casi una negociación conciliatoria con la empresa, y puedo decir que la ministra Zavala y después el ministro Cornejo se acercaron al 27%, pero no aceptaron el 40% que pedía la empresa. Este es un tema que quisiera que se tenga en cuenta, aunque es un detalle técnico de manejo ministerial. Respecto a la planta de Huachipa, yo tengo mucho orgullo de que esa planta se haya hecho, porque significaba primero hacer una gran presa en la cordillera, aumentar el caudal del río Rímac, y como la planta de la Tarjea, que por cierto duplicamos en el primer gobierno, ya no era suficiente, se necesitaba independizar la zona norte de Lima, haciendo una planta distinta y más arriba, para abrir la cordillera hacia el distrito de San Juan del Lurigancho, dejar agua en San Juan del Lurigancho y continuar rompiendo la cordillera hacia Caraballo e Independencia y darle agua al Callao y a toda la zona norte de Lima. Entonces, dejar básicamente la Tarjea para el sur y el centro e independizar la zona norte. Esa planta, que fue tecnológicamente la más moderna, supervisada por los japoneses,
que participaron en su financiamiento con un crédito blando. Fue ejecutada y escogido Camargo Correa, entiendo, con la participación de los japoneses.